El tema que traigo en esta tarde es la necesidad de recordar el Evangelio. Una de las cosas que hace la Cena del Señor es recordarnos el Evangelio de Jesucristo. Y el Señor la dejó con un propósito didáctico. Podemos decir que uno lo podría recordar de otra forma. Uno lo podría decir, podemos recordar al Señor a través de canciones, a través de muchas otras cosas, pero por alguna razón, el Señor Jesús, al instituir la cena, al presentar el símbolo de su cuerpo a través del pan y su sangre, ¿no es cierto?, a través del vino, es como que le ponemos un sello a esa recordación. Es decir, estamos obligados con nuestros sentidos, que cuando nosotros escuchamos una predicación, vemos al predicador, tenemos nuestro oído, pero en la cena del Señor también gustamos, también palpamos, también vemos, y las palabras que se invitan a participar también es audible, o sea que participan todos nuestros sentidos, porque el Señor lo quiso hacer de esta forma, que se involucre todo nuestro ser, no solamente la parte interior, sino todo el ser exterior también en su recordación. La necesidad de recordarnos el Evangelio. Uno dice, y yo creo que a veces hay un concepto errado hoy, ¿no es cierto?, en el mundo evangélico, pensando de la siguiente forma. Dicen, si viene una persona nueva que no escuchó hablar de Jesucristo, esa persona necesita el Evangelio. Ahora los creyentes ya no necesitan el Evangelio porque ya lo conocen. Y ese es el error, ¿verdad? Porque el Evangelio sirve para salvar a aquellos que aún están perdidos. Y sirve para santificar a aquellos que están salvados. Por lo tanto, la predicación, como ustedes saben, y conozco la teología de esta iglesia, no es dividir entre predico el Evangelio y predico otra cosa a los salvados. Es una misma predicación que edifica el cuerpo de Cristo, pero también, si hay una persona que no conoce a Jesucristo como su Salvador, el Evangelio lo ayuda a encontrarlo. ¿Por qué, nos preguntamos, necesitamos recordar el Evangelio? Somos personas caídas en pecado. O sea, el ser humano es una raza caída en pecado. Y aunque seamos salvos, todavía luchamos con el pecado, que aún esa reminiscencia queda en nosotros. Y podemos decir, el pecado afecta la forma en que nos olvidamos de las cosas esenciales, a veces, del Evangelio. Podemos decir que hay 3 razones, como introducción, de que perdemos memoria. Hay una cuestión que, no quiero que se asusten, pero hay una cuestión física, ¿sí? Los que, no sé si están llegando a los 50, a mí me falta 2 años, pero según las estadísticas médicas, después de los 50, al menos que llevemos algún tipo de dieta balanceada, vamos a empezar a perder memoria de lo que leemos, memoria de lo que escuchamos, memoria de lo que vemos. Pero aún así, las personas, ¿sí?, igualmente van, por causa de la degradación del pecado, no tenemos una perfecta memoria. Imagínense, Adán y Eva, antes de caer, ellos eran perfectos en todo sentido. Su cuerpo no tenía deterioro, su alma estaba en comunión con Dios, pero después del pecado se separaron de Dios y su cuerpo, si bien, como siempre digo, tardó 930 años en morir, pero su cuerpo también entró en deterioro. Y la memoria no parece, pero es parte del deterioro del pecado. Y hay enfermedades graves que afectan también la memoria. O sea que, por un lado, nuestro cuerpo nos juega en contra. Si hablamos de la parte espiritual, tenemos un mundo que nos distrae constantemente. El objetivo del mundo es sacar la semilla. El objetivo de Satanás, como dice la parábola del sembrador, es robar la semilla de la palabra de Dios, de modo que el que la escucha se olvide. Pero también esto lo hace en los cristianos. Los cristianos olvidamos, y ahora vamos a ver qué es lo que Pedro decía respecto a olvidar, olvidamos cosas que alguna vez escuchamos del Evangelio, que parece que las teníamos incorporadas, y las distracciones del mundo nos hacen olvidar. Y tercero, tenemos el enemigo
externo del mundo y Satanás, y tenemos nuestro enemigo interno. Nuestro pecado nos hace desenfocar de las cosas espirituales, y también, si nuestro pecado nos hace descuidar la lectura bíblica, nos hace descuidar la asistencia a los cultos para escuchar la predicación, de a poco se va borrando cosas. Ustedes sabrán, ¿no es cierto?, que aquellos que se van apartando del Señor lo hacen gradualmente. Y se van olvidando cosas, por eso caen. Ahora vamos a ver que Pedro dice, si ustedes hacen esto no van a caer. De hecho, no van a caer nunca. Pero el que se aparta del Señor empieza a olvidar las cosas que Cristo hizo por esa persona. Entonces, nosotros tenemos que la Biblia en general, ¿sí?, es repetitiva. No sé si ustedes lo notaron, en el Antiguo Testamento uno lee el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y hay cosas que dice, pero esto, ¿por qué, por qué está Deuteronomio si yo en todos los demás libros yo ya puedo saber las cosas de la ley? Pero sin embargo, Deuteronomio, ¿qué es? Una repetición. ¿Y por qué necesitamos una repetición? Porque somos dados a olvidar. El patrón del Antiguo Testamento es repetir. Las instrucciones a los israelitas era repetir. Y en el Nuevo Testamento, el Evangelio es repetir. Y los apóstoles se ponían, por así decirlo, como de acuerdo en esto. Nosotros tenemos hoy lo de Pedro, la repetición que él hace del Evangelio. Pero si nosotros recordamos a otros apóstoles, por ejemplo, Pablo, en Filipenses 3:1 me dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas que para vosotros es seguro. O sea, Pablo insiste con los filipenses diciendo, yo le escribo esto, pero ya sé que lo saben. ¿Pero por qué lo hace? Porque el pecado nos juega en contra para olvidarnos. También nosotros tenemos, ¿sí?, que otros apóstoles también han recordado esto. Nosotros tenemos que Juan dice en 1 Juan 2:21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y después escribe toda una serie de cosas. O sea, Pablo, Juan, Pedro y el mismo Señor Jesucristo, por medio de la cena que Él instituyó, nos dicen como a coro, recuerden. Una y otra vez machacan sobre lo mismo, insisten sobre el mismo punto de recordar las cosas que tienen que ver con la salvación. Y nosotros, obviamente, cada vez que venimos a los diferentes estudios bíblicos, pero el culto principal, la predicación del culto principal, la predicación que se llama hoy por hoy expositiva, ¿verdad? Esa predicación tiene la función de repintar el cuadro del Evangelio en nosotros. Créanme que en la semana, ustedes saben bien, el cuadro que está luciente el domingo, el lunes se torna un poquito menos brilloso, el martes algo más borroso, a veces el miércoles ya olvidamos algunas cosas y necesitamos el cuadro del Evangelio completo todas las semanas. Hay diferentes reuniones y diferentes formatos de estudio bíblico, pero la predicación del culto principal, del culto de adoración, tiene por función recordarte el Evangelio. Entonces, ya sacamos la lógica conclusión que las personas que se alejan del culto principal, ¿sí?, se alejan de que se les recuerde el Evangelio. ¿Y qué pasará cuando esa persona empieza a desdibujar la imagen del Evangelio? Bueno, lo que nos dice Pedro, van a caer, pero de esta forma no caerán. Entonces vamos al primero que vimos, que es el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Yo uso la Reina Valera, revisión de Sociedad Bíblica Trinitaria. No hay diferencia con la 60, más que algunas palabras, pero es básicamente lo mismo. Si hay alguna diferencia, van a ver que es muy menor. Entonces,
Una de las cosas que nos dice Pedro comenzando, dice todas las cosas que pertenecen a qué vida, a esta vida y a la piedad. Piedad es la palabra del Nuevo Testamento que nos define la vida cristiana, ¿sí? Una vida orientada hacia Dios. Y dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y virtud. En este primer versículo nosotros vemos esto. ¿Es bueno adquirir conocimiento? Por supuesto. Acá son muy estudiosos. He sentido que tienen un instituto bíblico y que estudian mucho y también vienen de otros lugares a estudiar, y eso es bueno, cuando la iglesia capacita a personas, a obreros, para trabajar en su mies. Pero de hecho, ¿no es cierto?, toda la congregación es capacitada por la palabra de Dios. Pero lo que nos muestra Pedro es que no solamente es un conocimiento, ¿sí?, sino que también es un poder de Dios para que ese conocimiento pase a la vida práctica. Porque dice las cosas que pertenecen a la vida. Nosotros encontramos, hermanos, que hay personas, y yo me he encontrado a lo largo de mi vida, personas que a lo mejor tienen más conocimiento que cualquier otra persona que es miembro de la iglesia y que, no sé, hace de 10 años o desde la inauguración de la iglesia, 13 años que están, y capaz que esta persona vino hace un año o dos y tiene, parece, un conocimiento que puede explicar casi todas las doctrinas de manera sistemática de la Biblia, y uno dice, qué buen cristiano, y aquel que está 10 años, ¿por qué? Pero también he visto esto, ¿no? Que así como han venido personas que han asimilado un conocimiento, parece superior al resto, no tenían esto. No tenían el poder interno para vivir una vida piadosa en Cristo. Es decir, era algo mental, era algo que algunas personas, como dones naturales, no del Espíritu Santo, pueden armar un esquema de las doctrinas bíblicas. Y a veces yo me asombro, ¿cómo puede ser que un incrédulo maneje el esquema de la salvación, parece como mejor que un salvado? Uno dice, pero bueno, si maneja el esquema de la salvación quiere decir que la cree y que es salvo. Yo me he dado cuenta que no. Al apóstol Pablo lo han abandonado en prisión, un tal Demas, que le salió un negocio en el mundo, se fue. ¿Y por quién fue instruido? Por el apóstol Pablo. Y uno dice, ¿es todo el conocimiento? Es interesante tener el conocimiento, pero el Espíritu Santo es el que nos da poder. Si la persona, yo el ejemplo que les puse recién de personas que he conocido que no han sido salvas, tienen un esquema teológico, parece como que entendieran, pero la Biblia nos dice bien claro que el hombre natural no puede percibir las cosas que tienen que ver con la vida espiritual, o sea, lo profundo, lo vivencial, lo que provoca un cambio de vida. Y a nosotros los creyentes se nos ha dado no solamente la capacidad para aprender, porque el Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, hay otra doctrina que se llama, aparte de la inspiración, se llama la iluminación, es decir, como que nos prende una luz y podemos entender. Y no solamente podemos entender, y ahí está la diferencia con aquel que es incrédulo y que parece que entiende, nos capacita para obedecer. Nos capacita para vivir una vida de acuerdo a la piedad. Todo esto lo hace Dios, como dice acá, nos llamó por su gloria y virtud. Entonces, conocimiento y experiencia espiritual, recordemos, siempre van de la mano. Y eso es lo que quiere hacer hincapié Pedro. O sea, no solamente les recuerda lo que ya saben, sino que les recuerda que lo que saben es acompañado por el poder de Dios. Nosotros tenemos el versículo 4, avanzando con la lectura, que por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuerais hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia.
O sea, alguien dijo que acá Pedro, si bien él siempre se refiere por lo general a un público judío, pero también, como en una epístola universal, esperaba que gente de los griegos pudieran leer su epístola. Y la idea que aquí él intercala en este versículo es una idea, ¿sí?, que viene del mundo griego. Pero la diferencia es que Pedro da, podemos decir, el sentido correcto de lo que es esto que somos partícipes de la naturaleza divina. Todos recordarán, ¿no es cierto?, que hay escritos que han hecho películas, por supuesto, de los dioses griegos y de las personas que son mitad dios y mitad humano, o una mezcla de ambos, como Hércules. Y en el pensamiento griego, ¿sí?, en aquel tiempo, al decir que eran partícipes de la naturaleza divina, ¿qué esperaban las personas? ¿Qué suponían? ¿Qué me está diciendo? ¿Somos partícipes de la naturaleza divina? ¿Somos un superhéroe? ¿Somos una persona superior? No. Pedro invierte ese pensamiento para decirle cuál es la realidad. Dios, ¿cómo es que nos hace participantes de su naturaleza? Bueno, esto hay que manejarlo con cuidado, porque de esta forma es. Cuando nosotros somos salvados, ¿quién es el que produce el cambio en nuestro corazón? El Espíritu Santo, a lo cual la Biblia lo llama la regeneración, a lo cual la Biblia lo llama el nuevo nacimiento, a lo cual la Biblia lo llama quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne. Son todos sinónimos. Pero el Espíritu Santo no solamente hace eso, sino que la Biblia dice, todos hemos bebido de un mismo Espíritu y en nosotros mora el Espíritu Santo. ¿Somos o no somos participantes de la naturaleza divina? La cuestión es sí. Ahora, a diferencia como piensa el mundo, porque el pensamiento griego pienso que es parte también de lo que piensa el mundo, de que siempre pone al hombre en las expectativas. Acá Pedro pone a Dios en el centro y dice que somos participantes de la naturaleza divina y tenemos la gracia y la misericordia de Dios, que estamos sustentados en sus promesas. Quiere decir que una de las grandes promesas que Dios ha hecho se llama el pacto que Dios ha hecho con el hombre de gracia, de salvación, y podemos decir que somos participantes porque no que lo merezcamos, no que esto nos va a dar superpoderes, sino que es algo que Dios nos da a nosotros, que somos inmerecedores de tal cosa, y a la vez en su misericordia no solamente cambia nuestro corazón, sino que nos acompaña a lo largo de la vida cristiana. Y una de las cosas que Dios ha dado para recordarnos su evangelio son grandísimas promesas. ¿No es verdad, hermanos, que a veces nuestra expectativa de ir a la palabra no es esperando encontrar grandísimas promesas? A todos nos pasa, a mí me pasa. Vamos un día a leer la Biblia, pero ¿qué tal si recordamos? Mira, en este libro Dios dejó para su pueblo no solamente promesas, no pequeñas promesas, como dice, grandísimas promesas. Si nosotros comprendiéramos esto de decir, en cuanto a la salvación, en cuanto a la santificación, en cuanto a la vida eterna, en cuanto al diario vivir, tenemos promesas para vivir. Hemos cantado hoy sus promesas, sus grandísimas promesas, ¿sí? Son grandes. Entonces, lo que Pedro está diciéndole acá en esta carta universal es esto, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos capacita, nos da poder para vivir la vida cristiana. Nuestra vida cristiana está cimentada en esas preciosas, como dice el versículo 4, y grandísimas promesas, y somos participantes de la naturaleza divina. O sea, el Espíritu Santo viene a morar al corazón del creyente y no se va. Ese es el gran problema de la teología de hoy, ¿no? Que viene el Espíritu Santo, se va el Espíritu Santo, o la iglesia está cantando, el Espíritu Santo desciende, pero resulta que está en el corazón, si son creyentes. O sea, hay una confusión en cuanto a esto.
Por eso, entendiendo nosotros el Evangelio correctamente, entendemos que sin el Espíritu Santo no hay conversión. Y el Espíritu Santo cambia nuestro corazón y se queda a morar en nuestro corazón. Y una de las funciones del Espíritu Santo es recordarnos la palabra de Dios, y es cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, no cuando nosotros somos, podemos decir, dejamos de leer la palabra, dejamos la oración, somos negligentes, ahí, bueno, ahí no. Pero si nosotros nos rendimos al Señor y somos guiados por el Espíritu Santo, Él trae las promesas cada vez que leemos las Escrituras para aplicarla a nuestra vida diaria, que dice que es una vida piadosa, ¿sí? Ahora, en el versículo 4, una de las cosas que está diciendo Pedro acerca de olvidarse, fíjense en qué es lo que nos previene Pedro, por medio del Espíritu Santo, de que no nos olvidemos, ¿sí? Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. O sea, una de las cosas que tenemos que recordar del Evangelio es que hemos partido del mundo, hemos comenzado un éxodo, hemos huido de la corrupción. Esto no es aplicable si nosotros no creemos, ¿no es cierto?, en que ir a Cristo es dejar el pecado, pero nosotros lo creemos. Si hay alguna persona, no sé, aquí, que está con el conocimiento de Dios, pero Dios te muestra esto: huir del mundo para ir a Él. Entonces, cuando Dios hace una obra en el creyente, ese creyente comienza un éxodo. Ese creyente huye de la corrupción que hay en el mundo. No es que se aísla del mundo, no es que, bueno, ya no saluda más a nadie, no comparte nada. Como decía el Señor Jesús en su oración en Juan 17, no te pido, Padre, que lo quites del mundo. No te pido que lo lleves, como hacen algunas, podemos decir, sectas cristianas que mal entienden la palabra, de aislarse en un pueblo, en el campo, solos, porque no, de esta forma no tienen contaminación del mundo. No. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en un mundo de corrupción, pero ya por la obra de Cristo y del Espíritu Santo ya no estamos atados a esa corrupción. Tenemos en el versículo 5, ¿sí?, que dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, y hay una serie de notas que a lo mejor no podemos estudiarlas, todas las palabras, pero esto queda como tarea en nuestro hogar. Cada vez que leemos la palabra de Dios, por ahí no llegamos con el tiempo a exponer todo. Pero fíjense, en cada palabra es para hacer, podemos decir, como una especie de mensaje. Dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A veces se confunde con la palabra poder, no es exactamente igual. Y a la virtud, conocimiento. Otra vez vuelve con el conocimiento. Y al conocimiento, y acá vienen las cosas prácticas, que nuevamente Pedro dice, no solamente conocimiento mental, sino vivencial. Templanza. Sabemos que templanza es la capacidad de refrenar todo nuestro cuerpo por medio del conocimiento del Espíritu Santo. Es una obediencia. Es una persona que obviamente tiene dominio de sí mismo. A la templanza dice paciencia, a la paciencia piedad. Templanza, paciencia y piedad es esa palabra, como digo, del Nuevo Testamento, que nos dice la persona que está orientada a Dios. Y acá en el 7, digamos, en esta exhortación que Pedro hace de que añadan cosas prácticas a su conocimiento, hay dos cosas, ¿no? Dice afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son dos palabras en el original de la Biblia. Y las dos son amor, pero de diferente forma, ¿sí? Una es un amor que el mismo Dios pone cuando somos creyentes de amar a nuestros hermanos en la fe. Entonces nosotros nos evaluamos a la luz de esta palabra, ¿no? ¿Cómo está mi amor por los hermanos de la fe? Si amamos a Dios, amamos también al hermano, dice Juan.
Pero añade algo más. Porque si todo terminaría, bueno, nos queremos entre nosotros, somos un núcleo cerrado de amor. Pero resulta que este amor, como Jesús bien lo ilustró, tiene que ir también por nuestros enemigos, tiene que ir también por los perdidos. Y es ese amor ágape, esa palabra que cobró fuerza en el Nuevo Testamento, no tenía la misma fuerza antes que los escritores bíblicos tomaran esa palabra, ¿sí?, del griego, y nosotros ahora podemos entender que al amor fraternal que Dios pone en nuestros corazones, tenemos que agregar amor, que es un desafío. Jesucristo demostró que Él oró por sus enemigos en el mismo momento de ser crucificado. Mientras estaban partiendo sus vestidos, oró por los transgresores, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, el Señor también demostró amor y compasión, no solamente por sus discípulos, sino por todas las personas que lo rodeaban. Entonces, en el versículo 8, cada vez que avanzamos un versículo es como que avanzamos en esto de recordar. Es esa la introducción que Pedro hace a esta segunda carta. Dice el versículo 8. Porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta, ¿sí?, que otra vez está la palabra conocimiento y que Él la ata a estas cosas. O sea, si no la unimos con estas cosas, no sirve, ¿sí? Si no la unimos con el conocimiento, con la experiencia práctica de una vida piadosa en el poder del Espíritu Santo, nos dice: no dejarán estar, y usa esta palabra, ociosos. Y remarca con ni sin fruto. Entonces nos damos cuenta que el conocimiento no es el fruto. El conocimiento es un vehículo para producir frutos cristianos en nuestra vida cuando la palabra de Dios es obedecida, es primero creída y luego obedecida. Es vivida por cada uno de los creyentes. Entonces, en esta recordación que nos dice Pedro, él ata conocimiento con experiencia. Y después del versículo 8 da un giro más hacia la recordación, que es el tema principal nuestro de hoy, ¿sí? En el 9 dice: porque el que no tiene estas cosas es ciego. Es obvio, ¿no? El que no tiene nada de esto no es creyente. Pero también el creyente puede perder un poco la visión espiritual, teniendo la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, en el versículo 9, 10 y 11 yo quiero que prestemos atención ahora, porque acá está un poco la clave de recordar. Hay como 3 tiempos: pasado, 9, presente, 10 y futuro, 11. Vamos a leerlo. Recién leímos el 9. Dice: la purificación de sus antiguos pecados. 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, y podemos agregar hoy, ¿no?, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11. Porque de esta manera os será abundantemente proporcionada la entrada en el reino eterno, futuro, ¿no es cierto?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces acá tenemos una triple recordación que somos dados a olvidar, tanto de nuestro pasado, de nuestro presente y de lo que nos espera en el futuro. Y acá está el centro, podemos decir, del mensaje de hoy, ¿sí? Si nosotros vamos a lo del pasado, ¿qué es lo que Pedro quiere evitar que olvidemos? Dice: la purificación de nuestros antiguos pecados. Él nos dijo, ya, si hacen estas cosas no van a caer jamás. Ahora, ¿por qué cae la gente? ¿O no caen los cristianos? ¿Sí? No estamos hablando de que van a perder la salvación, estamos hablando de personas creyentes de verdad, cuya salvación es eterna
porque el Señor Jesucristo todo lo que hace es eterno y que el que comienza la buena obra, como ustedes saben, el versículo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero también muchos hacen naufragio de la fe. Muchos hacen una caída en su vida espiritual. ¿Y cuál es la cuestión para no caer? Recordar. Recordar de conocimiento y experimentalmente. Si alguno podrá preguntar, ¿yo estaré siempre en la posición espiritual que estoy ahora? Si estás en una buena posición espiritual. Yo no le voy a preguntar, a ver, levante la mano quién está en buena posición espiritual. Pero podrán decir, no, yo sí creo en el Señor, me congrego, estoy haciendo un instituto bíblico, me he bautizado, y ¿qué me impide a mí que, si me creo que estoy fuerte, que no caigo? Bueno, es esto. Los creyentes siempre tenemos que pensar esto, ¿no? No es que perdemos la salvación, pero podemos arruinar nuestro testimonio, podemos descuidar nuestra vida espiritual, podemos enfriarnos gradualmente, podemos ir despintando el cuadro del Evangelio cuando no le damos una mano de pintura. ¿Cuál es la forma de recordar el Evangelio? Ya dijimos los medios de gracia que Dios utiliza, como la cena del Señor, la predicación de la palabra, etc. Pero nosotros tenemos que recordar de dónde nos rescató el Señor. A veces damos nuestro testimonio a personas desconocidas, cómo Cristo me salvó. Pero ¿cuántas veces nos olvidamos de predicarnos a nosotros mismos de dónde nos sacó el Señor? O sea, si cada cual, y yo me incluyo, ¿verdad?, recordáramos de dónde nos sacó el Señor, cada vez seríamos más humildes. Todo orgullo cae cuando uno ve que no hay mérito de uno, que estaba, como dice también en el Antiguo Testamento, en un pozo cenagoso. Estamos con el barro y el cieno hasta el cuello. Y el Señor me sacó de allí y puso mis pies sobre la roca. Cuando los cristianos se desalientan en su vida espiritual, lo mejor que pueden hacer, uno dice, bueno, vamos a alentarlo. Recordá esto. Recordá a dónde ibas. Ibas camino a la perdición. Recordá cómo estabas en este mundo, en el lodo. ¿Y a dónde te puso el Señor? Si uno pudiera mirar espiritualmente sus pies, ¿dónde están tus pies ahora? ¿Dónde estás parado ahora, cristiano? Sobre Cristo, la roca eterna que no se moverá. Entonces, el desaliento y esa flojera espiritual se disipa, como cuando sale el sol y se disipa la niebla. ¿Cuándo qué? Cuando recordamos la forma en que Cristo nos salvó y de dónde fuimos rescatados. Otra cosa que podemos recordar es la que está en el versículo 10. Uno dice, pero no habla de recordar. En cierta forma, sí. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. El Señor dice que nos llamó con qué tipo de vocación. Una vocación santa. O sea, nos llamó no para simplemente salvarnos y que estuviéramos en un rincón del mundo aislados, sino que nos llamó con una vocación. Y la vocación de los creyentes de la Iglesia de Cristo es predicar el Evangelio. Jesús dijo de sus discípulos y dice también de nosotros, ustedes son los que condimentan la tierra, ustedes son la sal del mundo. Él es la luz, pero porque nosotros reflejamos la luz de Cristo, ustedes son luminares en este mundo. O sea, donde estás puesto hoy, ya sea en un trabajo, en tu familia, en tu barrio, en la escuela, en donde sea, fuiste llamado con una vocación que los otros no tienen. Si vos le preguntas, ¿cuál es la vocación? Y mi vocación es ser arquitecto. Mi vocación es ser albañil. Mi vocación es ser maestro. Mi vocación es ser tal o cual cosa. El mundo vive para aquí. O sea, no ve, no tiene una esperanza.
Pero ¿cuál es nuestra vocación? Nosotros podemos hacer todo eso en el transcurso, ¿verdad? Podemos trabajar, porque eso es el mandato cultural de Dios, de que el hombre trabaje. Pero nuestra vocación, ¿cuál es? Amontonar riquezas aquí, lograr una carrera aquí, lograr simplemente ascensos laborales por el solo hecho de, sí, me va a ir mejor. Nosotros tenemos una vocación celestial. Nosotros tenemos una vocación espiritual. Tenemos una vocación de ir y hacer conocer lo que a nosotros un día alguien nos predicó, que son las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, cuando nosotros no pensamos o no recordamos cuál es nuestra misión en la tierra, también se desdibuja la imagen del Evangelio. Entonces ya vimos, versículo 9, el pasado, acá en el versículo 10, el presente, el pasado de dónde nos sacó Cristo, el presente de lo que hacemos para Cristo, y en el 11 nos pone la mirada en el futuro, porque de esta manera os será abundantemente proporcionada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el dueño del reino, Él es el Rey. El Señor, cuando estuvo en la tierra, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba, Él era el iniciador del reino. Ahora, nosotros sabemos que por Jesucristo tenemos entrada a ese reino, que sabemos que la muerte no es el fin. ¿Cuántos a nuestro lado van a creer que es el fin? Y nosotros tenemos que decirle, sí, va a ser un fin catastrófico para aquel que no conoce a Cristo en el infierno. Pero aquel que conoce a Cristo, el Señor les va a decir, venid al reino preparado por el Padre. Cuando nosotros nos desalentamos en este mundo, una buena forma de salir de nuestro, a veces como cuando el auto entra en barro y la rueda gira, parece como en vacío y no avanza, bueno, nos vendría bien recordar esto. ¿Dónde estaremos con el Señor? Cuando los sufrimientos aquí abajo parecen que se llevan la atención diaria, cuando los problemas de aquí abajo parece que se llevan la atención diaria, nosotros recordamos, soy peregrino en este mundo, yo tengo un reino, voy caminando a ese reino, me espera un reino glorioso donde el Señor promete, no habrá más sufrimiento, llanto, dolor, Dios enjugará toda lágrima, como nos dice Apocalipsis, de los ojos de su pueblo. Entonces, al recordar el pasado, lo que el Señor hizo, al recordar el presente, nuestra misión como iglesia, y al recordar el futuro, dónde estaremos, esta recordación es parte del Evangelio. Pero sigamos avanzando, ¿sí? Versículo 12. Por esto, yo no os dejaré de recordaros siempre acerca de todas estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Acá está el sello de Pedro, ¿no? Yo sé que la saben. Yo sé que a lo mejor lo que estoy diciendo hoy, ya lo saben. Y se van a dar cuenta ustedes que van a avanzar en la teología, van a avanzar en el conocimiento bíblico, algunos recién comienzan, yo sé, otros están más daños, pero uno dice, esto ya me lo sé, nunca digas esto ya me lo sé. Sí, capaz que te lo sabes, pero necesitas ser recordado. ¿Cuántas cosas sé y no las hago? ¿Cuántas cosas sé que están mal y las hago? ¿Cuántas cosas que sé que están bien y no las hago? Necesito que la predicación me recuerde, pero no simplemente como una ayuda a memoria, no simplemente como que pongo en la computadora un reminder, es decir, una recordación que me salta una campanita y me dice tenés que hacer tal tarea. No, es algo espiritual, no solamente mental. Por eso Pedro va atando eso, espiritual, pero también vivencial. Mental, pero también vivencial. Entonces, Pedro le dice, yo sé que esto lo saben. Y la palabra que usa, no se percibe la fuerza en la traducción, ese yo no os dejaré. El dejaré no es simplemente no permitiré, es no seré negligente. Si uno va a analizar esa palabra, en el original dice, Pedro, yo no quiero ser negligente con ustedes. Era una carta universal, ¿no? Pero cada pastor, ¿no es cierto?, sabe que si no le recuerda al pueblo cristiano el Evangelio es negligente. Sabe cada cristiano que si no se recuerda el Evangelio a sí mismo es negligente. Sabe cada creyente que si no se expone a la predicación del Evangelio
¿Es negligente? Bueno, todo eso viene como una aplicación práctica. Es negligencia no recordar. Es negligencia no recordar. Imagínense ustedes, ¿no? No sé, ustedes están haciendo una serie expositiva. Nosotros también, en nuestra iglesia, estamos haciendo una serie expositiva. Estamos, por ejemplo, ahora en Génesis. Nunca más voy a predicar de Génesis porque ya se lo saben. No, hace no mucho, unos 2 años y medio creo, hablé algo de Génesis. Y me di cuenta, al preparar el mensaje, que digo, tengo que hablar de lo mismo. Y empiezo a leer la palabra y empiezan a aparecer cosas nuevas y cosas viejas. Las dos. Pero que me vino a la mente esto, ¿no? La función, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo es hacernos recordar. Y yo como predicador también tengo que unirme a esa campaña de recordar al pueblo de Dios las mismas historias que saben, pero que por negligencia no aplicamos. Sería negligente no repetir las mismas cosas. Entonces, esto también nos enseña esto. Cuando nosotros escuchemos un sermón, por ejemplo, de un pasaje muy conocido, la parábola del sembrador. ¿Quién no conoce la parábola del sembrador? Vendrá un predicador algún día, la predicará, otro, el mismo pastor de aquí, la recordará, y uno dice, pero eso ya me lo sé. Pero la cuestión es que no venimos acá a aprender cosas nuevas siempre. Si no, somos como los griegos, ¿no? Los griegos decían, no querían otra cosa que escuchar cosas nuevas en el Areópago. No, nosotros sabemos que necesitamos volver a escuchar lo mismo para que el Señor nos haga recordar el Evangelio que se desdibuja dentro nuestro. Ya vimos por el mundo, por Satanás, el pecado interno, todo eso. Entonces acá está ese broche que pone Pedro, ¿no es cierto? Yo sé que lo saben, pero no seré negligente, dice, en recordaros siempre acerca de estas cosas. Y aunque estén confirmados, fíjense en que realmente no, uno dice, es una carta universal, pero parece como que Pedro conoce a las personas a las que se está dirigiendo. Saben que están tan firmes. No dice, bueno, están un poco flojos, están dubitando entre no dice, aunque estén confirmados. Y si estamos confirmados, ¿no necesitamos recordar el Evangelio? También, para no caer. El que piensa estar firme, dice la palabra. Mire que no caiga. ¿Cuándo cae? Cuando dice, bueno, ya me lo sé. ¿Sí? Sí, lo sabemos, pero necesitamos no solamente saberlo mejor, sino vivirlo mejor. Y ya vamos avanzando sobre los últimos versículos, ¿verdad? Porque tengo por justo, y uno dice, pero qué insistente Pedro, ¿no? Viene hablando de recordar, y sigue recordando. Dice, porque tengo por justo. La palabra que se utiliza no es cuerpo exactamente, sino es la misma palabra que el Señor, bueno, el Espíritu Santo, al inspirar la carta de Juan, que cuando el Señor vino a este mundo, tabernalizó, o sea, hizo un tabernáculo entre los hombres. Y una expresión hebrea. Ellos estaban acostumbrados a lo que era el tabernáculo, tenían la fiesta de los tabernáculos. Era esas casas temporales. Y cuando Pedro utiliza estas expresiones, hace un énfasis en llamar a nuestro cuerpo una casa temporal, o sea, tabernáculo. Entonces el versículo 13 dice, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, o sea, casa temporal, despertaros con amonestación. O sea, mientras esté vivo, y les recuerda, miren que estamos vivos, pero estamos en un tabernáculo. No es nuestra morada final. Y no me voy a cansar de despertar con amonestación, o sea, de recordar. Despertar también es literal, la palabra esta, en la traducción, es estás dormido. El Evangelio viene a despertarnos cada domingo en la predicación expositiva. Viene a despertarnos en cada estudio bíblico. Viene a despertarnos, yo sé también, en algún video que vemos en casa, en algún libro que leemos en casa. Viene a despertarnos cuando leemos sencillamente la palabra de Dios sin comentaristas. El Evangelio, que está en la palabra, viene a despertarnos. Y los predicadores hacen eso. Despiertan al pueblo de Dios, que por alguna razón, que es el pecado, como siempre, nos anestesiamos. ¿Sí? El pecado es un somnífero. Es un somnífero que nos hace olvidar y nos hace dormir. Pero de acá viene Pedro, dice,
yo los voy a despertar. Y siguiendo la palabra tabernáculo, acá Pedro dice, sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Acá hacemos un paréntesis porque es la experiencia personal de Pedro. Pero fíjense en que son las palabras, las últimas palabras de alguien. ¿Vieron cuando Pablo escribe estando en prisión y que dice que ya estoy por ser ofrecido, sacrificado, muerto, etcétera? Acá también en un lenguaje poético, Pedro dice, voy a dejar este tabernáculo como el Señor me ha dicho. Nosotros tenemos en Juan 21:18 que le dice Jesús a Pedro, de cierto te digo, eso fue cuando el Señor resucitó, ¿no? Cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Es decir, te tendrán las manos, te la van a atar y te van a llevar a donde no quieras. Bueno, Pedro entendió lo que el Señor le dijo y sabía que eso estaba por ocurrir pronto. O sea, le iban a llevar a la muerte, básicamente. ¿Y qué es lo que hace una persona, un siervo de Dios, antes de morir? Recuerda las mismas cosas. No, les voy a decir algo nuevo, una revelación profética y fresca, como dicen hoy, antes de morir. No, les recuerdo el Evangelio. Cuando uno mira la iglesia hoy, ¿no es cierto?, en términos generales la evangélica, ¿cuántas personas están corriendo detrás de lo nuevo, verdad? ¿Cuántas personas están detrás del último libro de Iglesia Crecimiento, de la última voz profética, etcétera, etcétera? Pero el Señor nos ha dado conocimiento y debemos mantenernos humildes, ¿no? Es decir, yo no corro detrás de esas cosas. Pero el Señor te dice esto, ¿no? Está bien, nosotros no estamos corriendo detrás de lo nuevo, sino que nos afianzamos en el antiguo evangelio. Por eso estudiamos también las doctrinas dadas en la Reforma Protestante, que son doctrinas que la Iglesia luchó aún antes de la Reforma. Ahora, el Dios nos dice, pero Alejandro, y ponga tu nombre, necesitas recordar el evangelio una y otra vez. No crean que porque yo lo predico el evangelio como pastor, no lo estoy recordando. De hecho, sí. Y a veces hasta me pregunto, ¿y por qué no me lo predico más a mí mismo? ¿Sí? O sea, con la predicación que vos recibís acá el domingo, sea del pastor que sea, el pastor de tu iglesia, por supuesto, sea un invitado, pero si es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, tomá esa predicación, predicátela el resto de las semanas, predicátela a vos mismo. Uno dice, ¿cómo me puedo predicar a mí mismo? Sí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas dentro de mí, decía el salmista? ¿No es una predicación a sí mismo? ¿O es un diálogo que los psicólogos dirían, está loco el salmista? No, no está loco. Él le decía a sí mismo, se decía, ¿sí?, cosas del Evangelio, por así decirlo. Y nosotros que conocemos el panorama completo del Evangelio, lo hacemos. Entonces, Pedro, antes de dejar ese tabernáculo, antes de dar su vida por Cristo, ¿qué es lo último que hizo en la vida? Recordar. Y acá terminamos con el último versículo, que es la porción de hoy, que es el versículo 15. Y esto es realmente asombroso. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Uno dice, bueno, ya es bastante, Pedro, que antes de morir nos recuerde las cosas. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer después de muerto? Hoy podemos mucho, ¿no? Podemos grabar un video. Esto no sé si quedará en video. Uno se morirá, si no viene el Señor antes, y quedarán las cosas en video. Pero lo que había en aquel tiempo eran escritos. La carta es la recordación. Y también sabemos por la historia, que Pedro asistió a Marcos para que su evangelio también fuera escrito, ¿sí? Y tenemos un evangelio apoyado o supervisado, podemos decir, por un apóstol. Estas eran las formas que Pedro dice, yo me voy, les recuerdo esto, pero aunque me haya ido, voy a buscar la forma de que ustedes sigan recordando. Es algo que uno ahí ve, ¿no es cierto?, cómo este apóstol vivía para otros. No decía, bueno, ya me muero y ya está.
es mi vida y ya. No, me interesan ustedes, dice. Me interesan ustedes. Que aún, aunque no esté, sigan recordando las cosas del Evangelio. Para finalizar esta triple recordación, Dios nos ha dejado su palabra para recordar cada día quién es Él, quiénes somos nosotros y nuestra necesidad de Cristo.